Bienvenidos una vez Moon-S a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo salseo. Hoy tenemos un plato fuerte de esos que nos encantan, un plato que lleva 2 semanas, incluso meses, cocinándose a fuego lento y que ahora parece estar a punto de explotar. Adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. La pareja o expareja, que sigue dando de copyright hablar y que parece tener un aura de misterio que los rodea. ¿Copyright es tu N ocultando? ¿Por copyright los periodistas los acorralan constantemente? ¿Realmente hay una reconciliación superíndice 3N en el horizonte? Antes de que empecemos a desentrar más menos a todos los secretos y rumores, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, o si ya nos han visto antes pero aún no se han suscrito, por favor, hagan clic en ese botoncito rojo de abajo. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir trayendo copyright dándoles contenido fresco, jugoso y lleno de información superíndice 3N. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema de interu copyright ese público. Desde que se conocieron en el set de Senu con Dieres y Salcapimi, y la química entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla, el mundo entero estuvo pendiente de cada uno de sus movimientos. Su romance fue como un cuento de hadas con fotos adorables, viajes románticos y declaraciones de amor públicas que hacuan suspirar a todos sus fans. Pero como en la mayoría de los cuentos de hadas, la realidad a veces es diferente. De repente y sin previo aviso, la burbuja explotó superíndice 3. Los rumores de ruptura empezaron a circular como la pu superíndice 3 Lboray, aunque ninguno de los dos lo confirmó superíndice 3 oficialmente al principio, las más menos sales eran evidentes. Ya no se les veo a juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, lo Moon-S importante, ya no irradiaban esa felicidad que los caracterizaba. La energía que desprendan juntos, esa chispa que los sacó únicos, se ha apagado, dejando a los fans con un sabor amargo y muchas preguntas sin respuesta. La confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3, aunque no de sus labios. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron a varios medios que, efectivamente, Kerem y Hande han decidido tomar caminos separados. Las razones, como suele suceder en estos casos, eran variadas y complejas. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones laborales, de agendas incompatibles y hasta de terceras personas involucradas. Pero lo cierto es que Moon-S ayudó de los rumores y las especulaciones, nadie supo realmente copyright para su superíndice 3. Pero lo que Moon-S llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N después copyright, ese de la ruptura fue el silencio. Tanto Kerem como Hande se mantuvieron copyright ticos y evitaron hablar del tema en público. Esta actitud, lejos de calmar las aguas, alimentó superíndice 3 a UN Moon-S la especulación superíndice 3N y dio pie a todo tipo de teorías. Algunos de que la ruptura ha sido en tu copyright menos amistosos, otros que ha habido una fuerte discusión superíndice 3N y que la relación superíndice 3N ha terminado de forma abrupta. Lo que era evidente es que ambos estaban sufriendo, aunque intentaran ocultarlo. Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque en los últimos meses, hemos visto una serie de eventos y coincidencias que han hecho que muchos fans, y también copyright en algunos periodistas, se pregunten si realmente todo ha terminado entre Kerem y Hande. La esperanza renace como un ave fu copyright Nix, impulsada por más menos os gestos, miradas fugaces y rumores persistentes. ¿Será que el amor puede superar todos los obstáculos? Uno de los primeros indicios fue su reencuentro en un evento. Aunque no se les vio interactuando directamente, el hecho de que ambos asistieran al mismo lugar, y al mismo tiempo generó superíndice 3 un revuelo tremendo en las redes sociales. Las fotos y vídeos del evento se viralizaron rápidamente y los fans no tardaron en analizar cada detalle, buscándose más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3N. Cada movimiento, cada gesto fue interpretado y amplificado por una legión superíndice 3N de seguidores ansiosos por creer en una segunda oportunidad. ¿Fue una coincidencia fortuita o un encuentro cuidadosamente planeado? La pregunta sigue en el aire.
Luego empezaron a surgir rumores de que ambos estaban trabajando en proyectos similares, o incluso en el mismo proyecto, aunque esto nunca se confirmó superíndice 3. Sin embargo, la simple posibilidad de que volvieran a compartir tiempo y espacio en el U con diéresis vitolaboral fue suficiente para encender la esperanza de muchos. La idea de verlos nuevamente juntos en pantalla, reviviendo la magia que los catapultó superíndice 3 a la fama, era demasiado tentadora para ignorarla. Aunque solo fueran rumores, bastaron para alimentar la llama de la esperanza. Pero lo que realmente ha alimentado las especulaciones en las últimas semanas son las constantes preguntas de los periodistas y las evasivas respuestas de Kerem y Hande. Cada vez que se les intercepta en la calle, en aeropuertos o en eventos públicos, los periodistas no pierden la oportunidad de preguntarles sobre su relación superíndice 3N. Y las respuestas, o la falta de ellas, son lo que resulta muy intrigante. El silencio a veces habla más que las palabras. Kerem, por ejemplo, suele responder con evasivas, con sonrisas ambiguas o con comentarios generales sobre su amistad con Hande. Nunca niega rotundamente una posible reconciliación superíndice 3N, pero tampoco la confirma. Simplemente deja la puerta abierta a la interpretación superíndice 3N. Su actitud es como un juego o una estrategia para mantener el misterio y la atención superíndice 3N medio tica. ¿Será que Kerem disfruta jugando al gato y al ratu superíndice 3N con la prensa? Hande, por su parte, suele ser aún muy reservada. A veces ignora las preguntas por completo, otras veces responde con monosílabos y en otras ocasiones se limita a decir que está enfocada en su trabajo y en su bienestar personal. Su actitud, aunque comprensible, no hace más que alimentar el misterio. Hande se ha convertido en una maestra del silencio, protegiendo su intimidad con uñas y dientes. ¿Será que Hande prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático? Y es precisamente esta actitud la que ha provocado que los periodistas los acorralen constantemente. Quieren una respuesta clara, quieren saber la verdad sobre su relación superíndice 3N y quieren ser los primeros en dar la noticia, ya sea una reconciliación superíndice 3N o una ruptura definitiva. La presión superíndice 3N mediática es intensa, constante y a veces incluso invasiva. ¿Será que los periodistas están dispuestos a todo por conseguir la primicia? Pero copyright es lo que realmente están ocultando Kerem y Hande. ¿Por copyright no son muy directos y honestos con sus fans y con la prensa? ¿Copyright secretos se esconden de de esas evasivas respuestas y miradas esquivas? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los aún más menos os. Analicemos las posibles razones de de su comportamiento. Una posible explicación superíndice 3N es que simplemente no quieren hacer pública su vida privada. Después copyright de haber vivido un romance tan expuesto a los medios y a la opinión superíndice 3N pública, es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar que su relación superíndice 3N se convierta en un circo mediático. La fama tiene un precio y a veces ese precio es la copyright dida de la privacidad. ¿Será que Kerem y Hande han aprendido la lección superíndice 3N y quieren mantener su vida personal alejada de los focos? Otra posible explicación superíndice 3N es que están en un proceso de reconciliación superíndice 3N lento y gradual. Quizás están intentando reconstruir su relación superíndice 3N poco a poco, sin presiones ni expectativas externas. Y si este es el caso, es comprensible que no quieran hacer un anuncio oficial hasta que copyright completamente seguros de que las cosas van a funcionar. Las relaciones son como jardines, necesitan tiempo, cuidado y paciencia para florecer. ¿Será que Kerem y Hande están cultivando su amor en secreto, lejos de las miradas curiosas? Una tercera explicación superíndice 3N, un poco común única, es que estuvieron jugando con la prensa y con sus fans para mantener su relevancia mediática. Después copyright de todo, una ruptura y una posible reconciliación superíndice 3N siempre generan mucho copyright y atraen la atención superíndice 3N del público. Y en el mundo del espectáculo, la atención superíndice 3N es poder. La fama es efímera, y a veces los famosos recurren a estrategias controvertidas para mantenerse en el candelero. ¿Será que Kerem y Hande están utilizando su relación superíndice 3N como una herramienta de marketing?
Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que simplemente hayan terminado su relación superíndice 3N y no haya ninguna reconciliación superíndice 3N en el horizonte. Quizás los rumores y las coincidencias son solo eso, rumores y coincidencias, y no hay ninguna historia oculta de true, ese de todo esto. A veces, las cosas son muy simples de lo que parecen. ¿Será que Kerem y Ande han seguido adelante con sus vidas y no hay ninguna posibilidad de un reencuentro? Pero sinceramente después copyright ese de todo lo que hemos visto y escuchado, me inclino a pensar que hay algo muy ese. Creo que Kerem y Ande tienen una conexión superíndice 3N especial y que a pesar de las dificultades, todavía hay mucho amor entre ellos. Y creo que, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. El tiempo dirá si mi intuición superíndice 3N es correcta. Mientras tanto seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras y especulando sobre su futuro. Porque al final del día, todos somos un poco chismosos y nos encanta seguir de cerca las vidas de nuestros famosos favoritos. Es parte de la naturaleza humana, la curiosidad nos impulsa a querer saber más de ese. En resumen, hoy hemos analizado la situación superíndice 3N actual entre Kerem Bürsin y Ande Rafael, explorando los rumores de reconciliación superíndice 3N, las evasivas respuestas a la prensa y las posibles razones de true S de su silencio. Hemos visto CU superíndice 3 los periodistas los acorralan constantemente en busca de una confirmación superíndice 3N o negación superíndice 3N de su relación superíndice 3N, y hemos especulado sobre lo que realmente es true N ocultando. Hemos diseccionado cada rumor, cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí, y por haber compartido este rato conmigo. Espero que hayan disfrutado del vídeo, y que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande volver a estar juntos? ¿O creen que su relación superíndice 3N ha terminado definitivamente? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero saber si comparten mi opinión superíndice 3N o si tienen una perspectiva diferente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, mantengan la sintonía para no perderse ningún detalle de este culebro superíndice 3N turco. Besos y abrazos para todos.